Bueno, vamos a arrancar con el elipse. Fíjense que cuando hablamos de circunferencia, fue fácil porque todos tenían idea de cómo hacer una circunferencia en el patio de su casa. Pero el elipse, a lo mejor, no es tan usual. Sin embargo, se puede. Vamos a ir de a poquito viendo cómo trabajamos con esta geometría. Vamos a leer la definición textual del apunte. Lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, de ese plano es siempre igual a una constante mayor que la distancia entre los dos puntos. ¿Sí? Entonces acá tenemos la gráfica de una elipse, y esta elipse está centrada en el origen de coordenadas. Ven que el centro está en 0, 0, ¿sí? Eso es importante, un detalle a tener en cuenta. Fíjense que esta elipse tiene al estar en 0, 0, tiene 4 cortes con cada uno de los ejes, y estos cortes se les llama vértices. Tenemos acá 4 vértices, ¿sí? En este caso porque está la elipse en 0, 0. ¿Sí? Estos vértices, tenemos dos vértices que son principales, que en este caso están en la gráfica como B y B'. El segmento B'B se le llama eje mayor, ¿sí? Y el segmento de los otros ejes, el otro eje sería un eje menor. Bueno, le estoy diciendo un poquito adelantado. Ahora, aquí dice la definición que la vimos recién. Es un punto, que está representado en esta gráfica por el punto genérico, un punto móvil, que se mueve en el plano de tal manera que cumple con la condición de que la distancia a dos puntos fijos de los focos, o sea, la distancia de P a F' y de P a F sumada, es siempre igual a una constante. Y es lo que estamos viendo acá en forma de fórmula matemática, como la condición geométrica. Yo les había dicho que la condición geométrica y la definición van juntas con la gráfica, porque lo que dice en la definición se va representando acá en forma de matemática. Entonces acá dice, sí, la sumatoria, estas distancias, los módulos de PF y de F'P, estas dos distancias sumadas, van a ser igual a una constante. Esa constante le llama 2A. Vamos a ver por qué le llama 2A. Entonces dice siempre igual a una constante mayor que la distancia entre los dos puntos. Es decir, que esta constante que acá le pone de nombre 2A, precisamente, por algo le pone 2A, siempre va a ser igual a, siempre va a ser constante y siempre va a ser mayor que la distancia que hay entre los dos puntos. Los dos puntos se refiere a los dos focos. La distancia entre los dos focos se dice, usualmente se le pone nombre a la distancia entre el centro y cada foco, se le llama C minúscula. Por lo tanto, la distancia entre los dos focos sería 2C. Bueno, entonces dice que la distancia entre la sumatoria siempre va a ser igual a una constante que es mayor a esta distancia focal, a la distancia de 2C. Y se llama 2A. Bueno, ya vamos a ir viendo. A su vez, es la distancia del centro de la elipse al vértice, a cada vértice principal. Y 2A, entonces la distancia del eje mayor, es la distancia de vértice a vértice, de B' a B. Bueno, a partir de esta condición geométrica vamos desarrollando y encontramos lo que va a ser la ecuación ordinaria de la elipse horizontal y centrada en el centro de coordenadas, ¿sí? Porque como partimos de esta base, de esta gráfica, donde esta elipse es horizontal, porque tiene el eje mayor, es paralelo, en este caso coincide con el eje X, y está centrada en el origen. Bueno, para esa ecuación vamos a encontrar para esta gráfica vamos a encontrar la ecuación ordinaria. Bien, vamos a ver, me voy a adelantar un poquito. Acá tenemos una elipse horizontal y podemos ver todos los elementos notables de esta elipse. Tiene bastantes más elementos notables que la circunferencia. Entonces tenemos el centro, tenemos los focos, que son dos puntos que están equidistantes al centro. Tenemos los 4 vértices. Tenemos lo que se llama un eje mayor y un eje menor. El eje mayor
en este caso sería el módulo de B1B, B2, y el eje menor, en este caso sería el módulo de B3, B4. Pero sabemos que la distancia de el centro a los ejes, a los vértices principales, se le llama A, por eso acá tenemos las cotas, por lo tanto el eje mayor va a ser 2A. La distancia del centro a cada uno de los focos se llama C, por lo tanto la distancia focal va a ser siempre 2C. La distancia del centro a los vértices secundarios es B minúscula, B larga minúscula, por lo tanto la distancia del eje menor es 2B. ¿Sí? Estos elementos notales que estoy nombrando acá son elementos que no va a cambiar así la elipse sea horizontal, vertical o como sea. ¿Sí? Vamos a ver que hay algunas cositas que sí cambian, tanto si es horizontal o si es vertical, pero estas fórmulas no, las que ven en esta diapositiva no. Bien. Vamos a volver un poquito atrás y volvemos a la definición. Lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano de tal manera que la suma de su distancia a dos puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante mayor que la distancia entre los dos puntos. Y ahí tenemos la condición geométrica. Bien, ahora les voy a mostrar para que se entienda mejor esta definición, que en circunferencia fue fácil porque ya la conocíamos y sabíamos cómo graficarlo. ¿Cómo graficaríamos una elipse en el patio de la casa? No es tan complicado tampoco. La circunferencia es súper fácil, pero vamos a ver que la elipse tampoco es tan complicada. Fíjense, acá les muestro este video, ¿lo están viendo en pantalla? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver este video para que quede un poquito más claro. La definición. ¿Cómo haríamos para graficar en una elipse del patio de la casa? Bueno, agarramos dos estacas en vez de dos, y atamos la cuerda rígida con una cuerda rígida de una estaca a la otra, ¿sí? Y ahí lo va colocando en lo que serían los puntos, los focos, ¿sí? Ahora, fíjense, lo que tendrían que hacer ustedes, como está el lápiz, tendrían que ponerse en el medio de la cuerda para marcar la elipse y siempre tirando de la cuerda. Por eso es que la cuerda tiene que ser rígida y no elástica, como habíamos hablado con circunferencia. Entonces tiramos de la cuerda y empezamos a ir de un lado para el otro, y entonces se va a ir marcando la elipse que queremos. Para el otro lado, vamos de un lado para el otro. Y esto sería, bueno, ustedes corriendo en el patio, o bien el punto móvil del que habla la definición. Bien, fíjese que ahí está ya marcada, y estaría lo que, si el centro está en el origen de coordenadas, si por ahí pasan los ejes, vemos que el corte con cada eje sería cada vértice, y ahí se marcaron. Hay un eje siempre menor y uno mayor, ¿sí? Porque la elipse siempre tiene un eje mayor. Bien, en los dos focos, el centro, los vértices. Ahora bien, fíjense lo que hace el final. Ahí. Estiro la cuerda y miren que las estacas las ponen en los vértices principales, y se puede ver, ahí sí lo pueden ver, que el máximo, o sea, la distancia máxima que hay entre los puntos, entre los vértices el vértice mayor, va a ser 2A. Por eso que la definición dice que la sumatoria de la distancia desde el punto móvil al foco siempre va a ser una constante, y claro, porque es la longitud de la cuerda. Si dijimos que la longitud que es una cuerda rígida, entonces la longitud de la cuerda no va a variar. Por lo tanto, la sumatoria, sea cualquier punto que estemos marcando, siempre la sumatoria va a ser el largo de la cuerda. Y acá vemos que ese largo siempre es constante, entonces, pero además es igual a 2A. Dijimos que A era la distancia del centro a los vértices principales. Y acá podemos observar que esa distancia, o sea, la longitud de la cuerda, es igual
a la distancia que hay de vértice a vértice. Bien, entonces ahora volvemos un poquito a la diapositiva y entendemos, me parece que queda un poquito mejor entendido lo que es la definición. ¿Sí? Y la condición geométrica. Sí, Sí, se entiende mucho mejor. Ahí está. Y ahora se entiende bien la condición geométrica. ¿Por qué le pone igual a 2A? Porque Iba a es decir, 2A. profe, no nos van a pedir que la grafiquemos perfecto, ¿no? Porque anda con un hilito en la No, mochila. no, no, no. No, no. Esto lo van a graficar a mano alzada. Vamos a ver cómo la graficamos, pero vamos a marcar los puntos notables y a mano alzada más o menos que ande. Bien. Entonces así tenemos la condición geométrica. Y acá dice, bueno, sabemos que A es una constante positiva mayor que C, y obvio. A tiene que ser mayor que la distancia, o sea, la distancia del vértice es mayor que la distancia del foco, es decir, la curva está por fuera de del foco, ¿sí? De los focos, está por fuera de la distancia focal, ¿sí? Contrario a lo que va a pasar después con hipérbola, está por dentro. En este caso, la distancia, en este caso los vértices principales están por fuera, ¿sí? Están más alejados del centro que los focos. Entonces A es una constante positiva mayor que C. Son constantes positivas porque son distancias, ¿sí? Son constantes positivas mayor que C. Perfecto. Después reemplazamos los módulos de PF y de F'P por los correspondientes módulos. Bueno, esto hasta acá tendrían que saber hacerlo con la gráfica, la condición geométrica y la definición. Lo otro, está bueno, acá todo esto es aritmética, nada más, no es difícil, lo pueden hacer si quieren, lo pueden aprender, pero no se los voy a pedir porque en el apunte no está esta parte. Lo pongo para que lo vean, que no es mágico, sino que es simple aritmética, no es nada muy complicado. Pero bueno, es larguito, ¿cierto? Bueno, hasta acá, en el examen, hasta acá que sepan definición, condición geométrica, gráfica, y un poquito acá, hasta ahí, ¿sí? Esto, bueno, ya estaría bien hasta esa parte. Después hay que ver la conclusión, porque ¿qué hace el apunte? El apunte muestra hasta ahí y dice, bueno, por la aritmética, y esto no lo muestra, pero dice, al final se llega a esta ecuación. Entonces por ahí he tenido estudiantes que, que les prefieren hacer toda la aritmética para llegar a esto, pero bueno, en realidad esto es fácil de acordarse cuando ustedes hacen suficientes ejercicios prácticos, esto se lo acuerdan. Entonces, bueno, es nada más saber de dónde viene esto. ¿Qué pasa en esta parte de aritmética? Es todo completo desarrollo de cuadrado binomio, es todo bastante aritmética sencilla que ustedes conocen, hasta esta parte, en donde dice, bueno, es lo máximo que pudo reducir, es hasta ahí. Y entonces observo estos paréntesis y ven que los paréntesis dice A al cuadrado menos C al cuadrado. Entonces piensa, A es mayor que C, por lo tanto A al cuadrado va a ser siempre mayor a C al cuadrado, por lo tanto A al cuadrado menos C al cuadrado va a ser un número positivo, porque obviamente estos dos son positivos porque está elevado al cuadrado, y como resto uno grande y uno chiquito y uno grande al revés, entonces obviamente que el resultado de este paréntesis va a ser un valor positivo. Ese valor positivo lo llama B al cuadrado. No es casual que lo llame B al cuadrado, porque desde ahí, entonces dice B al cuadrado es igual a este paréntesis. B al cuadrado es igual al cuadrado menos C al cuadrado. Esta ecuación se la tienen que aprender tanto para el teórico como para el práctico, porque van a necesitar saber la relación entre las distancias. Acuérdense que A es la distancia entre el centro y el vértice principal, B es la distancia del centro a los vértices secundarios, y C la distancia del centro a los focos. Y esta ecuación es la relación que hay entre las tres distancias. Así que la van a necesitar para calcular valores notables, etc. Profe, ¿B cuál era? Perdón, ¿me repetís? B es la distancia del centro
de la elipse a Sí. cada uno de los vértices secundarios. Bien. En la elipse horizontal, que estaba arriba y abajo, digamos, en la horizontal, del eje menor. Cuando es vertical serán los que están a los costados, ¿sí? Porque es el eje menor. Los vértices del eje menor. Bueno, entonces una vez que ya reemplazando los paréntesis por b al cuadrado, queda esto. Y luego divide por a al cuadrado b al cuadrado y le da esto. La ecuación ordinaria de la elipse. Esta es la ecuación ordinaria, pero no para cualquier elipse. Para las elipses horizontal y centrada en el origen, que es la que empezamos, que es la gráfica, ¿sí? Entonces, llegamos a la ecuación ordinaria para la elipse de donde empezamos a desarrollar desde esta gráfica, ¿sí? Que era horizontal y centrada. El centro está en 0, 0. Entonces, para eso nos sirve esta ecuación. No hay problema. Vamos a ver qué pasa cuando no está centrada y cuando es vertical. Bueno, este dispositivo ya lo habíamos visto, pero vamos a agregar alguna cosita más. Ven que acá está, que B es la distancia del centro a los vértices secundarios. Y de acá vimos ya un poco todo, pero nos faltó ver el lado recto. Les explico lo que es el lado recto. El lado recto se define como la cuerda que es perpendicular al foco, perpendicular al eje focal y que pasa por el foco. Bueno, lo primero que dice que es una cuerda, entonces primero definamos qué es una cuerda. Una cuerda es un segmento que une dos puntos del lugar geométrico de la curva, ¿sí? Por ejemplo, esta es una cuerda, porque es un segmento que une dos puntos de la figura, ¿sí? Esta es otra cuerda, esta es otra cuerda, y así está lleno de cuerdas. Las cuerdas que yo quiera, infinitas. Ahora bien, a la cuerda tiene como un nombre propio, la cuerda que además de unir dos puntos de la gráfica, resulta que es perpendicular al eje focal y pasa por el foco. En el caso de la elipse hay dos, esa cuerda se llama lado recto y hay dos, ¿sí? Es perpendicular, es perpendicular al eje focal, acá, ¿sí? Y además pasa por los focos. Tenemos dos lados rectos, esa distancia es la que nos interesa para poder graficar bien. Y la fórmula que para encontrar esa distancia es 2b al cuadrado sobre a, que no me voy a tomar la molestia de mostrar la demostración, porque, pero creo que está en el apunte. Este año cambió el apunte, no he visto si sigue estando, pero sabía estar. El lado recto es 2b al cuadrado sobre a, siempre es esta fórmula, sea como sea la elipse, sea horizontal, vertical, centrada, no centrada, la fórmula del lado recto no varía. Y luego hay otra formulita acá que se llama excentricidad, que es igual a c sobre a. Bueno, esta fracción de dividir la distancia c sobre a en elipse siempre es menor que 1. Ya vamos a ver también qué significado tiene en el teórico, qué nos significa geométricamente esto. Pero en principio, la fórmula también para cualquier elipse horizontal, vertical, centrada o no centrada, es c sobre a menor a 1 siempre. ¿Sí? C sobre a. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a saltar. Vamos a ver acá. Como les dije, la ecuación que vimos recién es la ecuación de una elipse horizontal y centrada. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una elipse que sea horizontal, pero que no esté centrada? Que su centro esté a una distancia h y k en los ejes, ¿sí? Distancia h y k. H en x, k en y. Bueno, para resolver este inconveniente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una traslación de ejes. O sea, vamos a buscar otro sistema de coordenadas que me sirva, que sería como el sistema X e Y, y que podemos decir que lo trasladamos, que el origen lo trasladamos el origen de coordenadas, lo trasladamos de tal manera de que coincida con el centro de la elipse. Esa es una forma de verlo. O podemos decir
que buscamos un sistema de ejes paralelos al anterior, x', y', paralelo a x, paralelo a y, de manera que este centro de ejes primos se coincida con el centro de la elipse. Entonces, respecto a los ejes x', y', este centro sería 0, 0. Respecto a este nuevo eje, sistema de ejes, yo sí podría usar la ecuación que encontramos recién, que era x al cuadrado sobre al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Esta ecuación servía para elipses horizontales centradas en el origen. Entonces, respecto a este nuevo eje, sí me sirve esta ecuación. Por eso tiene ahí x' y prima para indicar qué sistema estoy usando. Ahora bien, yo quiero saber cómo puedo relacionar esta ecuación con la ecuación que correspondería a este sistema, el original, el XY, común y corriente. Bueno, entonces, ahora les pregunto a ustedes. Si yo tengo acá un punto, P, vamos a poner P1, tengo un punto P1, que tiene acá, vamos a ver, bueno, me sale un poquito chueco, pero supongamos acá tiene sus componentes, ¿no? En X y en Y. Supongamos que respecto al X' y al Y', vamos a poner acá este colorcito, respecto a X', bueno, no se marca mucho, y a Y', supongamos que es 2, 3. ¿Sí? Ahora, si yo les pregunto respecto a X e Y, el mismo punto P1, digamos que este P1, vamos a ponerle ahí 2' y 3' para indicar que estos son los valores respecto a los ejes X' y Y'. Pero si yo quisiera saber las coordenadas, vamos a poner acá también un prima, P1, pero respecto a el eje X e Y, ¿qué valor tendría, cómo calcularían el correspondiente acá coordenada en X? A 2 le sumas H. Sumarle los puntos de H de cada según corresponda. Claro, exactamente. A 2 le sumo H. Entonces, si H acá está en 3, pongamos, te voy a decir 3 más 2, 5. Y si K está en 4, ¿qué voy a hacer? 3 más 4. Exacto. Entonces, ahí yo tendría las coordenadas del mismo punto, porque es el mismo punto, pero respecto a los ejes X e Y. Ahora, si yo digo lo mismo que hicieron ustedes, pero lo escribo en forma genérica, yo voy a decir, bueno, el punto P1 va a tener en X, va a ser igual a lo que hicieron ustedes, va a ser el valor, la coordenada que tenga en X, pero en el otro eje, más H. Y para Y va a tener el valor que tenía en Y, en el eje Y', más la distancia acá. Eso es lo que ustedes hicieron y me dijeron. Entonces, exactamente es esto que está acá. Estas formulitas me relacionan las coordenadas de cada punto de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, con esa formulita, despejo X', Y', y una vez que despejo, reemplazo Y', lo reemplazo acá en la fórmula, X', lo reemplazo también acá. ¿Sí? Y lo que me queda es la ecuación ordinaria para una elipse horizontal, pero desplazada del origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces ya no es la ecuación canónica, que cuando nosotros buscamos la definición en condición geométrica, lo que obtuvimos era para una
la ecuación correspondiente a una elipse horizontal, pero que el centro estaba en el centro de coordenadas. Entonces era una ecuación ordinaria canónica. Pero ahora tenemos la ecuación ordinaria para una elipse que esté desplazada del origen. Por supuesto, si consideramos que h y k fueran 0, se anula esto y queda la ecuación ordinaria que habíamos encontrado antes, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? Profe, una preguntita. Sí. Porque me perdí desde que terminé de sumar el punto 1 porque casi me tumban la puerta y tuve que ir corriendo a abrir. Bueno, ¿Puedes pero explicármelo? a ver, Emilia levantó la mano. Sí, quería saber de dónde saca el 3 y el 4 que puso. Lo inventé. Ah, bien, ahí Le- se me hacía la idea de que era si lo había inventado o qué No, lo era. Bien, inventé bien, como ahí como entendí. para hacer un ejemplo. Bien, Em, bien. bien, bueno. Vamos a continuar. Lo que preguntó el compañero lo vamos a... Deme un segundo. Entonces, esta ecuación ordinaria es para una elipse horizontal. Profe, Vamos a continuar. Si a esta ecuación profe, ordinaria... Sí, perdón que le interrumpa. X y Y es un punto de la elipse, ¿o no? todos los puntos. Sí, es el punto genérico. Ahí va, ahí va. Sí. Entonces, si yo la ecuación ordinaria empiezo a desarrollar, aritméticamente desarrollo los términos, acá los binomios, hago un par de pases aritméticos, me queda toda una ecuación de términos. Y organizo un poco, pongo primero las ecuaciones de segundo grado, después las lineales, y después junto todo lo que es términos independientes. Todos los términos independientes los llamo F, a los coeficientes de los términos lineales les llamo E y D, y a los coeficientes de los términos de segundo grado les llamo C y A. Y entonces ahí me doy cuenta que si desarrollo la ecuación ordinaria, lo que voy a llegar es la ecuación general de la elipse. Eso pasa en todas las cónicas, ¿sí? Voy a llegar a la ecuación general, en este caso de la elipse, que corresponde, como dijimos en principio, a una ecuación de segundo grado de dos variables, pero para que sea elipse, A y C tienen que ser distintos, pero del mismo signo. Y vemos que A es igual a B al cuadrado y C es igual a B al cuadrado. A es distinto de B, porque si no, no sería una elipse, ¿sí? Entonces A es distinto de B, lo cual ya estamos cumpliendo lo que dijimos en el primer momento. Y además, los dos son positivos porque están elevados al cuadrado, por lo tanto, tienen el mismo signo, por lo tanto, lo que dijimos al principio, acá se ve confirmado. ¿Sí? Esta es la ecuación, me dice si es igual a la cónica. Sí, por supuesto, son todas cónicas. Es la ecuación general que describe una cónica. O sea, todas las cónicas tienen esta ecuación general. Y acá verificamos que la elipse también corresponde a la misma ecuación general. Solamente que distinguimos que es una elipse cuando habíamos dicho que cuando A y C eran distintos y con el mismo signo. En este caso se observa que A y C son distintos numéricamente, porque uno es B cuadrado y otro es A al cuadrado, y son del mismo signo, porque como están elevados al cuadrado, los dos son positivos. Bien, fíjense que hasta ahora, con todo este desarrollo, lo que llegamos, dijimos, a una ecuación de una elipse horizontal. Entonces, primero que nada, en la práctica, ¿cómo vamos a distinguir entre una elipse cuando es horizontal y cuando es vertical? Bueno, o cómo es la ecuación de una elipse vertical. Acá les cuento. El desarrollo, si se acuerdan, arrancamos con la condición geométrica de una gráfica que era una elipse horizontal. Si hubiéramos arrancado de una elipse vertical, es decir, que el eje mayor sea paralelo al eje Y, hubiéramos llegado a otra ecuación. ¿A qué ecuación? A esta. En este caso, por ejemplo, esta es una elipse vertical. Y la ecuación a la que hubiéramos llegado, si hubiéramos arrancado de otra gráfica, hubiera sido muy similar, pero hubiera variado en donde está ubicado al cuadrado. Fíjense, en la elipse
horizontal, a al cuadrado está en el término que lleva la variable x. ¿Sí? Y en la elipse vertical, a al cuadrado está en el denominador del término donde está la variable y. Entonces, si está en el término de la variable y, es vertical. Si está en el término de la variable x, es horizontal. ¿Bien? ¿Anotaron eso? ¿Puede repetir, profe? Sí, profe. Fíjense, en la ecuación para una elipse vertical, a al cuadrado está en el término de la variable y. ¿Sí? O sea, si a al cuadrado está en el término que tiene la variable y, es vertical. Cuando a al cuadrado está en el término con la variable x, es horizontal. ¿Sí? Esas son las dos ecuaciones que van a tener. ¿Sí? O a al cuadrado está con y para la vertical, o a al cuadrado está con x para la horizontal. ¿Anotaron eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ahora va otra cosa. Ustedes miran, sí, ajá, pero en la práctica, ¿cómo saben dónde está el a al cuadrado? Por ejemplo, si yo les pongo, de vuelta lo mismo, si yo les pongo x menos 1, ¿sí? en ejercicio práctico, x menos 1 al cuadrado sobre 9 más y menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Tengo esta elipse. Yo veo ahí, digo, bueno, es una elipse. Pero, ¿cuál será? ¿Esta o la vertical? ¿Cómo me podría dar cuenta? Horizontal, porque es mayor el 9 que el 4. Exactamente. Al cuadrado es esta distancia al cuadrado, ¿sí? A la distancia del centro al eje, al vértice principal, es decir, el vértice del eje mayor, ¿sí? Y b al cuadrado tiene que ver con este parámetro b, que es menor siempre que a, porque está relacionado con el eje menor. Entonces, siempre en una elipse, en toda elipse, siempre a es mayor que b. Eso siempre va a ser así. Entonces, de estos dos denominadores que veo acá, el que tenga mayor valor numérico, ese es al cuadrado. Porque al cuadrado siempre va a ser mayor que b al cuadrado. Nunca van a tener denominadores iguales en elipse. Esto es válido, lo que estoy diciendo acá, es válido solo para elipse. ¿Sí? Entonces, veo, como dice la compañera, veo que 9 es mayor que 4, digo, bueno, entonces este es al cuadrado. Como distingo que este es al cuadrado y está en el término de x, es horizontal. ¿Sí? Si hubiera sido vertical, acá tendría el 4 y acá tendría el 9. Porque entonces ahí sí diría, bueno, acá está el 9, acá hay un 4, entonces al cuadrado está acá. Si al cuadrado está en términos de la variable y, entonces es vertical. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Entonces, en elipse, esto es válido solo para elipse, yo tengo que mirar, en la ecuación ordinaria me fijo si es el denominador cuál es mi denominador mayor, y donde tengo el denominador mayor, esa es al cuadrado. Si al cuadrado está en x, es horizontal, si está en y, es vertical. En elipse hacemos así, ¿sí? Para distinguir si es horizontal o vertical. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso, digo, bueno, una vez que tengo esta ecuación ordinaria, bien, que la que dije recién que borré, es horizontal. Entonces, tengo que a al cuadrado es 9, por lo tanto a es 3, por lo tanto el eje mayor va a ser 6. ¿Sí? Después puedo decir, bueno, b era 4, b al cuadrado era 4, entonces b era 2, entonces el eje menor es 4. El centro estaba en 1, 2,
porque a chica era -1 y -2. Y luego, una vez que como ya tengo A, tengo B, puedo calcular B al cuadrado, porque este era 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces, era así, ¿no? 9 y 4. Bueno, sí, entonces B al cuadrado es 5. Bueno, y B es raíz de 5. Bien. No, perdón. Hice cualquiera, disculpen. Ahora, perdón. Tengo que despejar C de acá. C diré que es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Sí? Si despejo de esta ecuación. ¿Sí? C va a ser al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces ahí hago. Había dicho que era 9 menos 4. Entonces C al cuadrado es 5. Entonces la distancia C, que era la distancia del centro al foco, es raíz de 5. Bien. Puedo calcular eso. Puedo calcular el lado recto también porque tengo B y A. Puedo calcular en la excentricidad. Sí, todo eso sí lo puedo calcular y es la misma fórmula, les dije, para cualquier elipse, sea horizontal o vertical. Pero luego nos va a tocar calcular las coordenadas de los vértices principales, secundarios y de los focos. Fíjense que si es vertical, el resto de las fórmulas es exactamente la misma. ¿Sí? Las fórmulas no varían, estas no varían si son horizontal o vertical. Pero las formulitas de cada de las coordenadas de los puntos notables sí varían un poquito. ¿Y cómo vamos a recordar cómo era? Y bueno, se deducen fácilmente. De la gráfica de esta elipse horizontal, puedo deducir cuál es la coordenada en B1, porque tengo de dato, tengo el centro, que dije que eran 3 y 2, o sea que tengo H y K, tengo que es 3 y 2, y tengo el valor de A, el valor de B y el valor de C. Entonces puedo calcular cualquiera de los otros puntos. Por ejemplo, el vértice 1, veo que tengo en X, H más y menos A. Si hago H más A, tengo la coordenada de B1 en X, y si hago H menos A, tengo la coordenada en X de B2. Y en Y, veo que está a la misma altura que el centro, por lo tanto es K. Entonces voy a tener que B1 es H más A, K, y B2 es H menos A, K. Lo saco directamente de la gráfica, lo puedo deducir tranquilamente. B3 va a ser C, va a ser, perdón, B3 y B4 están en la coordenada en X igual que el centro, o sea, están en H, pero sí varían en la coordenada en el eje Y, más y menos B, para B3 y para B4. Y con el foco lo mismo, tengo que es H más y menos la distancia C, y en el eje X es K. Entonces, si estas coordenadas las deduzco para por ejemplo, esta elipse está en el primer cuadrante, pero si esta elipse estuviera en otros cuadrantes, no importa dónde esté en realidad, estas fórmulas son las mismas para cualquier elipse horizontal. Ahora, si la elipse es vertical, las formulitas van a cambiar un poco porque me tengo que fijar. Acá, por ejemplo, los vértices principales, estamos en H, es igual que el centro, pero en K tenemos que es más menos A, pero ahora lo que varía es K y no H. ¿Me explicó? Varía un poquito. Sin embargo, si yo busco esta elipse vertical, está en el primer cuadrante. Esta también, pero el B3 no está en el primer cuadrante, pero en esta sí está totalmente en el primer cuadrante. Si yo busco las fórmulas para encontrar los puntos de todos estos puntos notables, en realidad esas formulitas me sirven para todas las elipses verticales, no importa en qué cuadrante esté. Bien, ¿se entendió? Entonces, yo les recomiendo que se sienten, hagan una grafiquita sin mirar la elipse, hagan una grafiquita para ir estudiando y hagan
y escriban, aunque sea una vez, escriban todas las formulitas correspondientes a los puntos notables de la elipse vertical. Ahí tienen en la diapositiva que imprimieron, tienen toda esta, tienen todo este, tienen espacio en blanco para que lo puedan hacer. Una cosita más antes que me olvide. Ven que yo en las elipses siempre les tengo este recuadro, tiene que ver con lo que decían, cómo si no van a ir con un hilito en la mochila. Ven que yo les hago un recuadro, porque la elipse está siempre dentro de un rectángulo, queda dentro del rectángulo. Y este rectángulo, ¿cómo está hecho? Lo primero que voy a encontrar para graficar van a ser los vértices, los puntos, todos estos elementos notables. Yo voy a tener todas las coordenadas de los puntos notables y voy a ir al sistema de coordenadas y voy a marcar cada uno de los vértices. Una vez que marco los vértices, voy a, con la regla, trazar paralelas y voy a hacer este rectángulo. Y el elipse siempre me queda dentro de este rectángulo, ¿sí? Entonces, una vez que marqué los vértices y grafiqué el rectángulo, más o menos me va a servir un poquito de guía para la mano, con un poco de pulso, ir marcando por dónde iría la elipse. ¿Sí? Entonces no hace falta que vayan con el hilito, sino que vayan estudiados y con un poquito de pulso tratar de hacer eso. Si les sale un poco ruidosa la imagen, o sea, si les sale un poco ruidoso el gráfico, no hay problema. Lo importante es que no hagan cosas como esto, porque esto ya es un error conceptual. O sea, hacer así, y lo hacen, es terrible. O sea, no es una cuestión de pulso, esto es cuestión de no saber lo que es una elipse. Y tampoco, tampoco deberían tratar de que no haya ningún ángulo. Eso es lo importante. Si les sale medio así, no importa, pero tratar de que no haya ángulos. Tienen tendencias a hacer ángulos en los vértices, ¿sí? Y eso es una tendencia muy fea, que son, al menos en los vértices, que sea parejito. Después, si les va un poco el pulso a la mitad, no importa, pero que los vértices traten de ser prolijitos, para que se entienda que ustedes saben que no hay ángulos. Bien. ¿Se entendió? Hay una pregunta en el chat. Bueno, no voy a responder las preguntas. Pero con un compás te va a costar, salvo que... Bueno, cada uno resuelve como puede. Pero bueno, hacen el rectángulo al menos y bueno, se van guiando lo mejorcito que está. Mientras todos los puntos estén bien y no haya ángulos muy groseros, va a quedar bien. Bueno, y ahí termina el elipse. Lo único que quedaría por decirles es el compás solo por los vértices. Acá, bueno, este es un ejemplo de aplicación muy antiguo. Existe, yo no me puse a googlear exactamente a dónde, acá sí habla de uno en Washington, otro en Londres, no sé, en fin, pero existen en diferentes partes del mundo antiguas galerías, llamadas galerías de los susurros, que eran edificios así antiguos que el techo del edificio estaba hecho con la mitad de lo que sería un perfil de la mitad de una elipse, ¿sí? Después vamos a ver que estos son sólidos de revolución, vamos a ver la que siguiente. Pero el perfil sería una elipse. ¿Por qué lo hacían en la antigüedad? Porque el constructor y algunos más sabían exactamente, como este techo era una elipse, sabían dónde habían ubicado los focos. Y el constructor, el arquitecto, sabía dónde estaban los focos de esa elipse. Entonces lo utilizaban para pasarse mensajes secretos. Los que sabían, que la mayoría de la gente que entraba, mejor esto era una catedral, algún tipo de algo, la gente no sabía dónde está el foco, entonces andaba por ahí, no le interesaba. Pero la gente que sí sabía el secreto podía, en distintos, muy alejados entre ellos, hablarse susurrando y escucharse, porque la onda sonora que sale de un foco rebota y va al otro foco. Entonces podían mandarse mensajes secretos desde el que conocía dónde estaban esos puntos. Y bueno, les servía para los espías y esas cuestiones. Bien, esa es una aplicación antigua.
Bueno, entonces me alegro que les haya gustado, me parece interesante también cuando lo vi. Y ya estaríamos para la clase que viene, hipérbola, parábola y cuádricas. Ah, ¿esto es el final de la clase, profe? ¿Sí? ¿Quieren que sigamos y veamos hipérbola? Vemos. Y después